tal, amigos? Bienvenidos a su programa Ser Arte. Estamos muy contentos porque se encuentra con nosotros el maestro Vicente Hernández. Él nos viene a presentar un libro hermoso que se llama El Señor de la Casa. Maestro, bienvenido al foro de Ser Arte. Muchísimas gracias, me siento muy honrado de que me permitan estos tiempos y poder compartir con toda su audiencia algunos aspectos sobresalientes de El Señor de la Casa. Ay, muy interesante título, maestro. Y ahora en un momento vamos a hablar acerca de adentrarnos en lo que es el libro. Pero, maestro, ¿cómo nace el amor por escribir? Bueno, yo escribo desde muy joven. Yo tenía como 16, 17 años y ya escribía. Además, me inscribí en la Casa de la Cultura y recibí algunos cursos. Y tuve maestros destacados en esos lugares. Ellos encauzaron el gusto que yo ya tenía por la escritura. Y bueno, puedo decir que manejó mejor el cuento, la narrativa y la novela, que serían las tres áreas de la creación literaria que manejo. Ok, entonces usted empezó a lo mejor con un simple deseo y empezó a ver que era bueno para eso, ¿no? Y empezó a tomar cursos, maestro. Y cómo de ahí a esta época que hace el libro, ¿cómo ha sido su evolución, maestro, en perfeccionar eso de la técnica en cuanto al escribir un libro? Bueno, se dice que todo escritor antes es un gran lector. Claro. O sea, entonces, precisamente cuando uno lee y lee y lee y lee mucho, eso nos facilita o como que nos abre el camino para escribir. Entonces, pues yo fui un gran lector de muchísimos libros. Yo me leía en promedio 52 o 55 libros al año. Wow. Quiere decir uno por semana. Sí. Y eso nos permite una visión muy amplia del aspecto literario. Y bueno, ahora yo voy a hacer algo, ¿no? Y entonces empieza uno a escribir. Y esa parte es muy importante, maestro. ¿Cuál sería uno de los libros que ha dejado profunda huella en usted, maestro? Pues son muchísimos, pero pudiéramos hablar de que yo era muy niño, mi papá me leía algunos libros y pues leíamos, por ejemplo, pasajes de la Biblia, pero con imágenes y todo esto, que a lo mejor yo no entendía nada, pero creo que mi padre es el que me va a inducir en el camino de la lectura, de la escritura. Es más, cuando yo fui a la escuela, yo ya sabía leer y escribir. Mire, iba bien preparado. Una ventaja para mí. Y por otro lado, luego de niños leíamos, por ejemplo, a Salgari, leíamos a Julio Verne, y leíamos incluso también de los vaqueros y todo esto, ¿no? Porque era la época, 1950, y pues eran más o menos los libros que se leían. Y ya después, ya con mayor edad y criterio, pues leíamos a Alejandro Dumas, a los griegos clásicos, creo que algo así más o menos. Muy bien, maestro. Y dentro de todas esas corrientes que usted ha seguido, hay una parte importante. En el libro que usted acaba de lanzar apenas, acaba de tener su lanzamiento apenas hace unos días, el viernes pasado, el viernes Casa de la pasado. Cultura. Cuéntenos, maestro, ¿cómo ha sido esa experiencia de la presentación de su libro? Muy interesante, muy satisfactoria. Yo considero, o sea, es una verdad muy personal, muy íntima, que un hombre no puede decir yo hice esto, sino que lo que hace cada uno de nosotros es el resultado de un conjunto social, ¿sí? Y en donde, por ejemplo, la doctora y maestra de literatura, la doctora Sandra Gallardo, pues es así como el hada poderosa o la maga poderosa que abre puertas y me ayuda a las presentaciones que se han hecho. Claro. Pues también quiero agradecer a ella ahorita, a la maestra Sandra Gallardo, por todo ese apoyo que me da, pero además cuenta uno con el soporte de todo el personal, por ejemplo, en este caso de la Casa de la Cultura, ¿sí? El director y la gente que auxilia al director y no sé, tantas personas que entran para que pueda uno exponer una versión literaria. Y muy importante, maestro, esta parte de tratar de exponer esa parte que usted dice, algo muy representativo de nuestro pueblo.
como lo es en este caso el tema del libro. Claro, dos grandes corrientes culturales históricas me atrajeron desde niño, que fue la cultura griega, romana, con todos sus mitos, con todas sus historias, y desde luego la historia de nuestro país. Cuando yo estudio, a los mexicanos nos enseñaban mucho acerca del patriotismo y del civismo. Sí. Cosas que a veces como que se han dejado por ahí en el olvido. Entonces, dentro del punto de vista patria, para mí es un gran orgullo, una satisfacción decirle a las personas de esta época que somos de alguna manera descendientes de una maravillosa cultura, de una maravillosa civilización, claro, y que por cuestiones del destino y de los sucesos que se van dando en la vida de los países, como que se ha quedado perdido, olvidado. Y lo que yo quiero con este libro del Señor de la Casa es que sepan cosas tan maravillosas y cómo se van dando en aquella zona lacustre del centro de México, ¿no? Que hoy llamamos Ciudad de México y que se llamó Tenochtitlan, claro, por ejemplo, ¿no? Pero había otras culturas alrededor que también eran riquísimas en conocimiento. Y esa es una parte importante, que México, a fin de cuentas, siempre tuvo ese liderazgo, ¿no? En cuanto a conocimiento, en comparación de otras nacionalidades, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una referencia muy firme, sí, de que en estas culturas, en estas civilizaciones, había gente preparada. Claro. Teníamos arquitectos, porque construían edificios asombrosos, ¿sí? Teníamos ingenieros, porque para la gente que conozca los Baños del Rey allá por Texcoco, van a ver cómo los Baños del Rey están en una montaña, el manantial está en otro, pero aquí es una hondonada. ¿Y cómo podían hacer? A través del conocimiento de lo que en física llamamos vasos comunicantes, que el agua que estaba aquí llegara a esta parte. Y en realidad es un lugar asombroso. Además de lo que yo puedo decir o describir en este libro, se puede vivir. E invito a todos los que nos están escuchando que todas las zonas arqueológicas que yo pueda mencionar en esta plática las visiten y vean, asómbrense de todas estas técnicas, tecnologías, ciencia que tenían estas civilizaciones. Ay, esa parte es muy importante, maestro, el ver todos los lugares que usted estuvo visitando para documentarse, para informarse, para tener un producto de calidad que mostrar al público. Claro. ¿Cuáles fueron algunos de esos lugares, si nos pudiera comentar? Sí, por ejemplo, estuve en Xochicalco. Okay. Es la ciudad de las flores. Una cosa interesante, cómo se van a formar algunas poblaciones. Teotihuacán estaba dejándose en el olvido. Claro. Pero la gente sabia, el que tenía el conocimiento, el maestro en algo, sí, viajan y se juntan con zapotecas, con mixtecas, con mayas, con olmecas, se van a esa región donde está Xochicalco y forman esa ciudad. Pero además, ahí van a suceder dos cosas importantes. Una de ellas es la reconfiguración de su calendario porque lo tenían desfasado, y la otra, la observación astronómica en un lugar asombroso, verdaderamente asombroso, cómo eran astrónomos estas personas. Y es que era algo que distinguía mucho al pueblo, ¿no? A esa civilización. Sí, pero también hay que reconocer que es como todos los pueblos, ¿no? Sí. Lo que hay que reconocer es que eran tan iguales a nosotros. Así como ahorita decimos, pues hay ingenieros, médicos, claro, arquitectos. Hay muchas profesiones ahorita, ¿no? Sí, pero también allá tenían su gente con esos conocimientos, pero también tenían la gente popular, la gente que a lo mejor no tenía tantas sobresalientes en los conocimientos, pero a lo mejor eran los que iban a arar el campo, a producir
la comida a través de la siembra y todo esto, ¿no? Claro. Y en un momento más, maestro, nos va a seguir compartiendo cuáles fueron los otros lugares que usted estuvo recorriendo para juntar y compilar toda esa información para llevar a cabo El Señor de la Casa. Amigos, estamos con el maestro Vicente Hernández. Él es escritor y nos viene a presentar el libro El Señor de la Casa. Quédate con nosotros. Estás en tu programa Ser Arte. Estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Recuerda que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV. También recuerda que Ser Arte es una producción más de SAC Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. SAC Records, tu puerta a los oídos del mundo. Y seguimos en esta charla tan amena con el escritor Vicente Hernández, el cual nos viene a presentar su libro El Señor de la Casa. Maestro, nos comentaba usted acerca de algunos lugares que ha visitado. Nos decía hace rato, pues bueno, de algún lugar en particular. ¿Cuáles otros lugares usted visitó para reunir información, para compilar todo aquello que pudiera servir para este producto? Sí, yo quisiera antes de contestar la pregunta, mencionar que en el libro hay dos personajes principales. Okay. Uno que es prácticamente el guía y el otro que es como el aprendiz. Ajá. Sí. Y entonces en esa amistad, en esa relación de amistad, uno va a guiar al otro acerca de los conocimientos ancestrales. Muy bien. Entonces, el que está aprendiendo se llama Chanteco, se llama Atanasio Chanteco. Okay. ¿Sí? Y lo que quiero hacer notar es porque Atanasio es el mexicano típico, es cualquier mexicano y es a la vez todos los mexicanos. Sí, nos representa, ¿no? Sí, nos representa. Sí. Y se llama Atanasio porque en realidad Atanasio quiere decir inmortal. Y Chanteco quiere decir el señor de la casa, en náhuatl. Entonces, el señor de la casa es un personaje inmortal. Es un personaje que a más de 500 años persiste como descendiente de los pobladores originales. Pero sucede que Atanasio Chanteco es un hombre que ignora su propia historia, que no sabe qué hacían sus antepasados. Y entonces que es como instructor, como maestro, le va a decir, oye Chanteco, pues mira, vamos a aprender porque no sabes nada de tu pasado. Y lo refiero también a todos los que me escuchen, porque la inmensa mayoría de mexicanos hemos olvidado ese pasado de las civilizaciones grandiosas previas a los europeos. Y entonces, en este de intercambio de conocimientos entre el narrador y Atanasio Chanteco, van a decidir hacer algunos viajes para conocer los lugares. Atanasio es un hombre que, aunque ya vive en la Ciudad de México y es taxista y tiene familia en Oaxaca, y un día invita a su instructor, oye, vamos a ver a mi familia. Ahí se dan los primeros sucesos para ir a conocer Mitla y todos estos lugares de la zona mixteca, zapoteca. Pero el narrador le dice, espérate, Atanasio, vamos a empezar por el principio. Y ese principio es la civilización olmeca. Y entonces van a tomar el rumbo hacia sur de Veracruz, sureste de Veracruz, hacia Tabasco y todo esto. Y ahí van a recibir una información tremenda. Hay muchísimos aspectos que pudiéramos hablar de los olmecas. Primero, se les considera la cultura madre. Sí. Es decir, porque de ahí va a surgir todo el concepto cultural para todo el altiplano, para el sur, el altiplano, todo esto. El olmeca es el maestro que va a pasar la cultura a estos lugares. Pero una civilización muy fuerte. Sí, así es. Y además con construcciones colosales como las famosas cabezas gigantes de los olmecas, ¿no? Nos admira cómo las hicieron, cómo las movieron. Claro. Porque el basalto no estaba ahí en la venta ni nada de eso. Ahora conocemos como la venta ese lugar, pero no sabemos los olmecas cómo le decían.
¿sí? Entonces empezamos por ahí y aspectos interesantes como los olmecas manejaban el magnetismo ya. Y cosas que la gente no sabe. Pero ellos tenían... ¿puedo usar esto? Claro, adelante. Imaginemos sin las astas. Nada más así como esto. Y esto aquí. Y una cuerda. Y eso les marcaba norte-sur. Y así trazaron la venta de norte a sur una avenida principal. Entonces, sabían muchísimas cosas. Hoy se está descubriendo cómo usaban unos magnetos que se llamaban ilmantita. Espero no equivocarme, pero creo que así se llama, ilmantita. Entonces, estos dos personajes van a ir, recorren la zona, hablan de los olmecas chicalancas y de los diferentes tipos de olmecas. Hay una cosa importante para el que va a narrar todo esto, porque esta persona ni siquiera pensaba hacer esa narración, ni siquiera pensaba a qué se iba a enfrentar, pero un día estando en Ciudad de México, caminando hacia el templo de Santo Domingo, ¿sí? Donde está el portal de los escritores o de los evangelistas, y donde está también en sus cercanías o enfrente a ese portal lo que fue la Santa Inquisición. Ahora es un museo de medicina y fue también escuela de medicina. Ahí se va a encontrar de una manera sobrenatural con un suceso muy importante. Su tiempo, su momento presente, que es 1970, se transforma y se va a 1540. Wow. Sí. Y ahí va a encontrar al nieto de Nezahualcóyotl, hijo de Nezahualpiri. Sí. Y va a ver cómo ese hombre está siendo perseguido por la Inquisición. Sí. Como un espectador. Sí, ¿no? sí. Y entonces le dice, Ometochtin Chichimecatecutli. Le dice, ten, guárdalo, porque me están persiguiendo y me va a quemar la Inquisición. Y se lo pone al personaje, al protagonista aquí. Okay. Y entonces ya no se ve cómo es quemado, pero sí es quemado y se rompe la escena y pasamos a otros capítulos. Entonces, tiempo después, este mismo personaje que ya tenía y conservaba ese libro, ¿sí? Transita por la costa veracruzana. Y ahí más o menos a la altura de las proximidades de Veracruz, donde está la Antigua, por ahí tiene una experiencia también extraordinaria. Y se va a encontrar a un personaje que le regala unas piedras. Entonces, y con esas piedras le dice, le dice, esto es tuyo, y se lo da. Sí. Sí, y dice, te va a servir junto con el libro que tú tienes guardado ahí. Y eso va a ser como la llave que le permite accesar a esos mundos en donde se va a desarrollar la historia. Ay, o sea que, maestro, bueno, nosotros acompañamos todo ese viaje, o sea, el espectador que tenga su libro va a ir acompañando toda esa travesía, ¿no? Como si tal cual estuviera yendo con ellos. Claro, claro. Y también es un libro de mucha reflexión porque el personaje realmente es el país. Es el país como se ha visto involucrado en situaciones muy difíciles como país, ¿no? Claro. Y cómo ha habido la segregación racial y todas estas cosas, ¿no? Sí. Y después ya brinca otra vez al mundo actual y va a volver a encontrar a Chanteco. Lo va a encontrar como taxista y lo encuentra porque este narrador está ahí cerca de Tlalpan, por una callecilla cercana a Tlalpan, ahí por precisamente donde está la estación del trenecito Nezahualpili, y no puede abordar un taxi, no puede ir, hasta que se acerca al taxista y le ofrece el servicio, que es una cosa rara, se lo lleva a la terminal de Oriente. Pero antes de que se baje este personaje del taxi, el taxista le da una de sus tarjetas.
dice, yo soy casi tu vecino ahí de donde vives, y para cuando necesites taxi, pues hablan. ¿Sí? Y lee este cuate y dice, Atanasio Chanteco. Sí, pues es un reencuentro, son reencuentros en el tiempo. Claro. Y ahí se van a dar las historias. Entonces, se van a Mitla, se van a ¿cómo se llama? A la zona de los Olmecas, a la venta, y empiezan a viajar por otras zonas. Se van a Tenayuca. Y ahí en Tenayuca van a ver cosas interesantes, porque Tenayuca se forma de una manera también muy especial a través de los chichimecas. Muy bien. No, pues maestro, en un momento más nos va a contar ahora qué pasa ahí en Tenayuca, qué es lo que sucede en todo ese lugar. ¿Está bien? Amigos, estamos con el escritor Vicente Hernández. Quédense con nosotros para que sepan más acerca del libro de El Señor de la Casa. Estás en tu programa Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Y estamos con el escritor Vicente Hernández, el cual nos viene a presentar el libro El Señor de la Casa. Y nos hablaba, maestro, acerca de esta última parte de Tenayuca, la visita a Tenayuca. Sí, Tenayuca tiene muchas cosas sobresalientes, importantes, asombrosas. La que más me gusta mencionar es porque el edificio ceremonial, al que la gente le dice pirámides o templos, ese edificio ceremonial iba a servir de modelo para los tenochcas, para la gente de Tenochtitlan, y hacer el templo mayor ahí en Tenochtitlan. Solamente que 3 veces más grande que el de Tenayuca, pero es el mismo modelo. El que ha visto el templo, la pirámide de Tenayuca, puede imaginarse cómo era el templo mayor en Tenochtitlan, 3 veces más grande. Que de por sí ya vemos las proporciones. Sí, era 18 metros de altura en Tenayuca, pero ya está en 40 y tantos metros de altura el de Tenochtitlan. Sí. Otra cosa importante, el chichimeca de Tenayuca no era un hombre improvisado que decía, sí, vamos a hacer esto y juntamos piedras y a ver si sale. No. Ellos programaban proyectaban su construcción, incluso hacían maquetas. Y si ustedes tienen la oportunidad de visitar ¿cómo se llama? El museo del sitio, van a ver cosas ahí asombrosas. Primero, cómo hacían las maquetas. Okay. ¿Sí? Y vemos la pirámide así, pequeñita, cómo está, cómo las proyectaban. Sí. Sí, a escala. Una maqueta, como lo que hacen los arquitectos actuales. Ahora. Sí. Pero además hay los trazos. O sea, eran matemáticos y eran arquitectos. Claro. O sea, para mí Tenayuca es arquitectura y matemática. Porque no podemos hacer arquitectura sin matemática. Sí. ¿Sí? Y esto lo remarco mucho en todos los capítulos del libro, las partes trascendentales de que se están tratando. Porque cuando llegó el europeo y se establece, luego decían que eran poblaciones salvajes, eran poblaciones que no sabían contar. Hubo uno que dijo que se equivocaban después del 20, que nada más sabían contar del 1 al 20, pero si hacían procesos astronómicos, claro, evidentemente que se adelantaron incluso hasta las ecuaciones, ¿no? Lo dominaban, claro. Pero veamos esto. Entonces, Tenayuca, arquitectura, ¿sí? Y matemática. Y también quisiera relatar como un mito, como una leyenda, ¿sí? Su director, su jefe, su guía, su líder, se llamaba Xolotl. Okay. Y Xolotl tiene 3 acepciones en el náhuatl. Xolotl es el gemelo. Xolotl es el perro que acompaña al guerrero y el que acompaña al individuo después de la muerte para que vaya al inframundo. Y Xolotl es el nombre de ese líder. Y se dice que Xolotl no era tan humano, porque no sé si ustedes ubican a Anubis, que Anubis tiene cuerpo de hombre y cabeza, creo que de algo así como, no sé, un coyote o perro, algo así. Bueno, Xolotl es igual. Xolotl es igual. Y entonces su cuerpo de hombre y su cabeza de perro. Okay. Sí, el señor Xolotl.
Entonces eso, yo destacaría esos 3 puntos ahí, porque en realidad es mucha la historia que se está diciendo, es una historia que se está contando de manera diferente a la académica. Porque para muchos, cuando leemos los libros de historia académicos, a veces nos pueden resultar aburridos, pesados, áridos, que muchas fechas, que en 1800, que en 1400, y que no sé qué. Aquí eso mismo estoy contando, pero de una manera más agradable, más sencilla, más simple, más cotidiana. Y así como de cuates, ¿no? Mira, te cuento esta historia. Claro, y precisamente esa es la parte que nos llama mucho también la atención, maestro, de que, pues bueno, de alguna forma muy semejante o muy palpable a lo que vivimos en día a día, usted nos va narrando a través de todo el libro y toda la travesía, parte importante de nuestra historia, que vamos, es importante recalcar de que pues quien no la conoce está condenado a repetirla. Claro. Yo quisiera hacer notar que eran personas que tenían escuelas. La escolaridad, todo lo que conocemos como Valle de México, ya sean chichimecas o ya sean tenochcas o tlatelolcas, texcocanos. Entonces la educación era obligada y gratuita. Y tenían 3 escuelas. Tenían el Calmecac, que era la educación superior, ¿sí? Y sobre todo para la gente que iba o tendría las posibilidades de gobernar, ya sea gobernar en el ejército o gobernar civilmente. Sí. Ser el sacerdocio, era la educación superior. Luego tenían el Telpochcali, que es la casa de los jóvenes, y ahí la escolaridad también era la misma. De ahí te podías graduar de doctor, de arquitecto, de astrónomo, de todas las cosas que se pueden. También te podías graduar de albañil, ¿sí? Pero aquí era general, para la mayoría del pueblo. Pero fíjense que a mí no me gustaría estudiar esas cosas. A mí me gusta el canto, me gusta la poesía, me gusta filosofar. Okay. Entonces te vas a ir al Cuicacali, ¿sí? Y ahí en el Cuicacali se estudiaba todo esto. Se aprendía a filosofar, se aprendía a cantar, se aprendía a danzar y todo lo que se llama las bellas artes o la literatura. Lo que yo quisiera remarcar es lo siguiente. Además de estas 3 escuelas, obligadas y gratuitas, ¿sí? Lo que se tenía que hacer en un momento dado es: tú vas a recibir el conocimiento, pero no te lo vas a quedar. Lo tienes que trasladar, lo tienes que compartir. Claro. Y heredar a las futuras generaciones, sí. Cosa que se ha perdido a lo mejor con el paso del tiempo, ¿no? Sí, entonces lo que yo quisiera hacer notar es que había como 2 grandes vías para la comunicación de todo esto. Sí. La vía principal o más mayoritaria se llamaba Huehuetlatoli. La Huehuetlatoli tenía diversas variantes. Por ejemplo, se aplicaba la Huehuetlatoli en la casa. Okay. Papá enseñaba al hijo la moral, pórtate bien, sé honesto. Valores, ¿no? Valores. La mamá enseñaba a la niña. Ahí era la primera Huehuetlatoli. Incluso para las ceremonias de boda y todo esto. Pero había otra Huehuetlatoli, por ejemplo, de los sacerdotes. Y que tenían historiadores también. La Huehuetlatoli servía para contar la historia. Además de los libros que escribían, los libros que ellos escribían se llamaban Amochtli. Llevaban sus registros. Sí, y tenían sus registros. Claro. Entonces, contaban la historia. Y en uno de ellos dice: cuando llegamos a estos lugares, hace tanto tiempo, que la memoria ya no recuerda cuándo. ¿Sí? O sea, cuando yo quería decir que hacía muchísimos años que ellos vivían en esos lugares. Bien, pero además de la Huehuetlatoli, existía algo que se llama el Igniu Yotl. El Igniu Yotl era así como un club de cuates. ¿Sí? Que se reunían. Sí, a nosotros nos gusta la literatura y nos juntamos y yo decía: fíjate que acabo de crear un poema, escúchenme. Y ya decía, pues, el otro decía, por ejemplo, si era arquitecto, fíjese que estaba pensando en otro tipo de construcción. Y todo eso transmitía, o el músico, permítanme que les cante o les diga o les ejecute una melodía.
Demostraban aquello sí. que estaban El Igniuyo era eso, un club de cuates para compartir todo lo que era el arte y la cultura. Y la Huehuetlatoli para historia y para transmisión de conocimientos y también conocimientos morales. Y eso es muy importante porque a fin de cuentas eran civilizaciones que eran muy, muy preparadas y no nada más eso, se preocupaban mucho en esa parte de heredar los conocimientos. Pero en un momento más vamos a seguir hablando, maestro, de este tema. Amigos, estamos con el maestro Vicente Hernández. Él escribió el libro El Señor de la Casa. Quédate con nosotros, estás en tu programa Ser Arte. Estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Recuerda que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV. También recuerda que Ser Arte es una producción más de SAC Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. SAC Records, tu puerta a los oídos del mundo. Y amigos, estamos en esta charla tan interesante con el maestro Vicente Hernández. Él es el autor del libro El Señor de la Casa. Y maestro, para usted, ¿cuál sería la parte más importante, el mensaje principal del libro que usted quisiera hacerle llegar a todas las personas? Sí, mi interés principal es volver a retomar el gusto por volver a leer sobre nuestra historia antes de la llegada de los europeos a este continente. Porque seguiré siempre insistiendo que fueron unas grandes culturas y civilizaciones. Okay, sí. Entonces, con esto, ese es el principal motivo. Yo quisiera que todos volvieran a decir, porque me ha tocado hacer alguna plática, ¿sí?, y decirle a los presentes, oiga, ¿quién sabe de esto? ¿Quién sabe del otro? ¿Alguien ha oído esto? Y no saben. Lo ignoramos. Sí, por sí. Eso a lo mejor de niños lo estudiaron en la primaria, pero ya en la actualidad como que se ha olvidado. Yo quiero eliminar ese olvido hasta donde pueda, y ese es el propósito del Señor de la Casa, y de vernos realmente a nuestros ancestros y a la gente todavía que llamamos de los pueblos originarios como algo valioso, como algo también que nos puede entristecer, porque siendo civilizaciones tan avanzadas con tanta cultura y ante la presencia europea, es decir, el eurocentrismo, vino a opacar estas civilizaciones, las vino prácticamente a suprimir. ¿Para qué? Para que se pudiera implantar el pensamiento y conceptos y criterios europeos. Entonces sí se desplazaron todas estas personas, claro, todas estas culturas, estas civilizaciones, y prácticamente podemos verlas como perdidas. Entonces sí sería bueno que tomemos conciencia de todo lo que significa eurocentrismo, ¿sí? Porque el europeo nos enseña, lo bueno es europeo, lo mejor es europeo. Ustedes pues son secundarios o terciarios en los niveles culturales. Ustedes no saben. Y hubo tanto ese pensamiento que dijeron que eran salvajes, que no podían gobernarse a sí mismos y que por eso ellos estaban para gobernar a estos pueblos. No eran salvajes, tenían cultura, tenían civilización, eran grandes matemáticos, eran grandes astrónomos y mucho conocimiento. De hecho, la historia termina en Tula. Por cierto, un término, una finalización del libro muy interesante porque nos evoca otra vez nuestros pensamientos ancestrales en relación a la muerte, Todos Santos, esas festividades, ¿no? Sí. Y decía Nezahualcóyotl, que fue uno, además de ser ingeniero y gobernante, fue poeta y filósofo, y se quejaba y decía, solamente en tus pinturas, en tus libros, viviremos. Entonces también hay que recordar cómo fueron destruidos todos esos libros.
para mí el entrar a la historia o a tratar de narrar esta historia implicó encontrarme como en un laberinto. Porque si tenemos 5 o 10 cronistas, claro, o 5 o 10 historiadores, no compaginan. Uno dice una cosa y otro dice otra. Cada quien da su versión. Sí, por ejemplo, existe la deidad del tiempo. Si yo digo Cronos, mucha gente va a entender qué es Cronos. Pero si yo digo Zipactonal, difícilmente van a entenderlo. Pues Zipactonal es el Cronos mexicano. Y como pudiéramos, un sinónimo. No, lo que pasa es que también este libro hace comparaciones. Okay. Porque como el pensamiento humano es igual en todo el mundo, sí, y la conducta humana es igual en todo el mundo, ¿sí? Podemos ser generosos, pero podemos ser egoístas. Hay una dualidad en todo, sí, ¿verdad? Sí, es la dualidad. La dualidad es el concepto más profundo de estas culturas. Sí. No podía haber nada sin dualidad. Si era macho y hembra, claro, alto y bajo, arriba y abajo. No había términos medios. Sí. Y además entro también al inframundo, explico muy bien el inframundo y hay que tener en cuenta 2 cosas interesantes. Ellos sabían o intuían el concepto cartesiano. René Descartes lo iba a decir, no sé, 500 años después, pero ellos ya sabían. ¿Sí? Y entonces había arriba, abajo, a los lados, y pues, prácticamente lo que les faltó fue poner más coordenadas, pero eran cartesianos. Claro. Y con el Mictlán, con el señor del Mictlán, pues Dante Alighieri, se le adelantaron a Dante Alighieri para contar esas historias. No sé si han leído La Divina Comedia, pero si no, pues también véanla para que puedan compararla con el encuentro que estos personajes tienen con el señor del Mictlán. Y toda esa parte es muy importante, maestro. La verdad que dentro de toda la obra del Señor de la Casa podemos ver muchísima información, pero también, sí, claro, historia, que muchas veces a nosotros o a las personas no les gusta. Sin embargo, vemos todo muy aplicable, muy digerible, y pues es una gran experiencia para nosotros como lectores, o si no tenemos esa inquietud a lo mejor de aprender, es un buen momento, ¿no? Con un viaje sencillo y muy aplicable a la vida de uno para saber nuestra historia. Así es. ¿Se puede decir dónde está? No, claro, adelante. Sí. Bueno, aquí en Córdoba se puede adquirir en la librería del centro, que es la calle 7, sí, entre avenidas 3 y 5. Muy bien. Ahí es la única librería que hay. La otra cosa que quiero hacer notar es que yo soy escritor y editor. Y esa es la parte importante que usted asumió. Sí. Sí, para poder hacerlo. Entonces, con esto quiero decir que no está en todas las librerías, que no está en todos lados y que ya sea que me contacten para pues enviárselos o que lo compre directamente ahí en la librería del centro, calle 7, entre avenidas 3 y 5. Muy bien. Porque sí, para mí es un gran esfuerzo, claro, la distribución. Claro, y esa parte importante, para quien quiera adquirir el libro, pues bueno, el correo es vicentehernandez46@hotmail.com, o si no en WhatsApp en el 271-715-3302. Ustedes pueden comunicarse directamente con el maestro y solicitar un libro. De verdad no se van a arrepentir. Es una gran experiencia y reconocemos profundamente todo el trabajo de investigación, maestro. Reconocemos también el amor que usted tiene por eso desde muy, muy joven, y que lo vemos reflejado tal cual en el libro, y que ojalá que nos demos la oportunidad de comprarlo y comenzarnos a nutrir de esta parte que muchas veces hemos dejado de lado, que es nuestra historia, lo que nosotros somos como pueblo. Así es, así y es. Maestro, hemos estado muy contentos con su compañía y pues con esta charla tan interesante, pero no quisiéramos terminar el programa sin antes preguntarle la pregunta oficial, que es, para usted, ¿qué es ser arte? Ser arte es un nombre que encierra muchísimo, mucho más de lo que creo que ustedes pudieran comprender. Pero hay 2 cosas importantes. Ser, desde el punto de vista ontológico, ¿sí? Y arte, desde el punto de vista que es el disparo.
porque no llegamos a la ciencia sin haber pasado por el arte. El primer impulso para el desarrollo de la psique, del pensamiento humano, posiblemente fue un accidente. Alguien por ahí en una caverna iba así con sus manos y de momento vio, me manché la mano, y la puso en la pared y apareció la primera pintura rupestre. Claro. Y después vio que en un momento dado podía con un palito hacer más dibujos. Y de ahí, del arte de la pintura rupestre, pasó al mito, y del mito a la religión, y de la religión a la filosofía, y de la filosofía a la ciencia. Ser arte es lo mundo del ser humano, y los felicito por el nombre. Ser arte es maravilloso. Ser arte, como les digo, pudiéramos hacer una plática de muchas horas sobre ser arte, ontológico y arte. Y en cuanto a ustedes, como este trabajo de divulgación cultural, verdaderamente se les agradece, es de un valor inapreciable, y creo que esto es algo maravilloso. Los felicito por este esfuerzo que nos permite a la sociedad expresarnos a través de estos medios, de comunicarnos, de expresar los diferentes pensamientos que tenemos. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. La verdad hemos estado muy privilegiados con su compañía, con tanto conocimiento y de verdad este espacio, maestro, cuando usted guste venir nuevamente, este es el espacio tal cual para que tanto usted como todas las personas que estén involucradas en el arte pues puedan expresarse y de alguna manera llegar a más personas y compartir aquello que amamos, que es la expresión, ¿no? Muchas gracias, maestro. El agradecido soy yo. Bueno, y amigos, recuerden que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 8. Este fue su programa Ser Arte.